Daños provocados por licuación de suelos, en diferentes sismos. Una información de Isidro Rodríguez Mendoza, de la Facultad de Ingeniería, UNAM. México es uno de los países del mundo con mayor actividad sísmica. Según datos estadísticos, se registran más de 90 sismos por año, con magnitud superior a 4 grados, en la escala de Richter. Los estados con mayor riesgo, y donde ocurren sismos de gran magnitud, superiores a 7 grados en escala Richter, son Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, y el Distrito Federal. Otras entidades donde también se presentan sismos de gran magnitud, aunque con menor frecuencia, son Chiapas, Estado de México, la península de Baja California, y Sonora. A partir de los sismos registrados, a lo largo de los años, se ha detectado la presencia en algunos casos, del fenómeno de licuación de suelos. Dicho fenómeno está vinculado con las zonas de riesgo, por sismos, que tienen su ocurrencia, a lo largo de la República Mexicana. Dichas zonas dividen al país, de acuerdo a la intensidad de sus eventos suscitados, prácticamente en las costas del Océano Pacífico. Las fallas geológicas localizadas, en las costas del Pacífico, causantes de la mayoría de los fenómenos sísmicos, representan la fuente principal, de la licuación de suelos, ya que dicho fenómeno ha golpeado de manera espontánea, algunos sitios susceptibles, a fenómenos sísmicos. Licuación de suelos. Como fenómeno que afecta de manera directa, cualquier tipo de estructura. Los mapas de riesgo por licuación de suelos, generan un panorama objetivo de la zona en las que es posible y factible la ocurrencia de este fenómeno, ya que están basados en estudios geológicos y litológicos, que muestran zonas de susceptibilidad, a lo largo del país, propensas a licuación, y en algunos otros casos, hasta tsunamis, debidos a la actividad sísmica ocurrida. Veamos algunos ejemplos. Manzanillo, Colima, 1995. El estado de Colima vivió un sismo de 7,3 grados de magnitud Richter, que pegó en las áreas suroeste de Jalisco y el norte de Colima. En diferentes lugares de los estados de Jalisco y Colima, los daños causados por el movimiento y el tsunami, que se originó minutos después, y la licuación resultantes, se reportaron a lo largo de 120 kilómetros de costa en la región epicentral. Cerca de 17.000 estructuras sufrieron daños considerables, y a su vez a 45.000 habitantes sin hogar. La región epicentral se localiza en la porción norte de la placa de Norteamérica, cercana a la trinchera de la zona de subducción, en la subplaca conocida como bloque de Jalisco. Este bloque está definido por el desarrollo de un punto triple, en la vecindad de Guadalajara, el cual se localiza en la intersección de un sistema triple de fallas normales. Las velocidades de colisión entre el bloque de Jalisco, de la placa norteamericana, y la placa Rivera, se consideran cercanas a los 2 centímetros por año. El bloque de Jalisco se está uniendo a la placa del Pacífico. Estas velocidades son bajas, si se les compara con las de 6 centímetros por año, y 9 centímetros por año, que se presenta en la zona de subducción de la placa de Cocos. El sismo de Manzanillo se cree que ocurrió en esta zona de subducción del bloque de Jalisco, y por el resultado de estas colisiones, de 2 centímetros por año, que ocurren en la zona. El único efecto primario que se presentó, fue la alta aceleración que se sintió en la zona epicentral. No se encontraron fracturas superficiales. Entre los efectos secundarios del sismo, se presentaron derrumbes de taludes, y desprendimiento de rocas, licuación, hundimientos, y un tsunami moderado. La licuación, y los hundimientos, se presentaron en algunos lugares bajos de la zona epicentral. Esto ocurrió en rellenos sanitarios, y en formaciones naturales. Este fenómeno se presentó en Jaluco, Barra de Navidad, y en algunas áreas de la bahía. Estas áreas sufrieron los mayores daños. Las casas sufrieron daños producidos por licuación de arenas, y por los hundimientos. Los hundimientos máximos observados fueron de cerca de 50 centímetros, que provocaron fuertes asentamientos diferenciales, y graves daños estructurales. La mayoría de las losas de piso, sin refuerzo, fueron empujadas por arriba del suelo, que estaba licuándose, alcanzando alturas de 1 metro en algunos casos.
Muchas estructuras resultaron dañadas por los grandes desplazamientos sufridos por las cimentaciones, lo que originó algunos colapsos. Barra de Navidad se encuentra localizado a 10 kilómetros al sur de Jaluco. En una de sus colonias, Cabo Blanco, existen una serie de canales internos que conectan la bahía con las casas. Estos canales se construyeron con rellenos, al igual que muchos de los terrenos donde se asentaron las construcciones de esta colonia. Algunos de los rellenos y de los depósitos de la laguna se licuaron, dejando daños considerables en las casas. En la colonia Barrio Nuevo, los depósitos naturales de suelo se licuaron, dejando daños importantes. El desplazamiento lateral fue mínimo en esta zona, sin embargo el hundimiento fue considerable. En algunos casos la losa del piso se fracturó y sobresalió de su nivel hasta 1 metro. Los sucesos fueron similares a los ocurridos en Jaluco. Los problemas que se presentaron más frecuentemente fueron los de planta baja flexible. Configuración estructural inadecuada. Mal detallado del refuerzo, longitudinal y lateral, mal anclaje, sin traslape, o separación excesiva, de los estribos. Resultaron dañadas, incluida una hidroeléctrica, de la Comisión Federal de Electricidad en Manzanillo, donde las tuberías del sistema de enfriamiento del generador sufrieron daños, cuando la estructura que las soportaba se hundió, debido a la licuación del terreno. Colima tiene zonas susceptibles en licuación de suelos, mismos que han dado motivos para el estudio de este fenómeno a nivel estado y a nivel República Mexicana, ya que dentro de esta zona se presentaron fallas por licuación. A lo largo del puerto de Manzanillo y las zonas urbanas de Villa de Álvarez y Colima, sobre todo entre estas últimas dos en lugares inhabitados, disminuyendo las posibles pérdidas humanas y materiales. En la costera de Manzanillo, consistente de bloques prefabricados, después del sismo se pudo ver la deformación causada por la propagación del movimiento lateral. La licuación ocurrió en áreas no significativas, por lo que las operaciones del puerto no se vieron afectadas. Pero debido al crecimiento de la ciudad, esto puede ser un peligro para las futuras construcciones que se decidan hacer, por lo que debe ser considerado dentro de estudios futuros. Valle de Mexicali. En el 2010, el 4 de abril de 2010 a las 15:40 horas, tiempo local, a 47 kilómetros de Mexicali, ocurrió un sismo de magnitud 7,2 en la escala de Richter. El sismo afectó la población y la infraestructura de riego, vivienda y edificaciones en el Valle de Mexicali, principalmente por efectos de licuación de arenas, la consecuente reducción de resistencias, corrimientos laterales y hundimientos del subsuelo. Estos fenómenos han ocurrido en otros sismos, como los de Alaska y Niigata, en 1964. Donde hubo fallas asociadas a licuación, incluso el desplazamiento de taludes, fallas en cimentaciones, de puentes y edificios, así como la emersión de estructuras enterradas. Los efectos del sismo se sintieron en la región noroeste de México y en el sur de California, así como en Arizona y Nevada, Estados Unidos, a más de 400 kilómetros del epicentro, con profundidad de entre 4 y 10 kilómetros, sobre los depósitos aluviales del Valle de Mexicali, en la localidad del ejido Cucapá, Mestizo, Baja California. La región donde ocurrió el sismo se ubica en la vecindad de la frontera entre las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica, que se mueve hacia el noroeste a una velocidad de 45 milímetros por año. La interacción de estas placas ha dado origen a un complejo conjunto de fallas activas, como son la falla imperial de Cerro Prieto, en Michoacán, de Cucapa, de Pescaderos, de Borrego y de Laguna Salada. Las fallas se encuentran interconectadas con los sedimentos permeables e impermeables, donde el calor de origen magmático se disipa y mezcla con los acuíferos existentes, provocando manifestaciones de vapor. El fenómeno de licuación se presentó de manera generalizada. La licuación ocurre en depósitos granulares, geológicamente recientes, depósitos aluviales, donde el nivel de aguas freáticas está a menos de 15 metros de profundidad, lo que influye en el nivel de saturación del suelo, y por lo tanto,
Afecta los esfuerzos efectivos. En algunos sitios de esta región, se tiene reportado que se encuentra a menos de 5 metros. Este fenómeno genera pérdida de capacidad de soporte, asentamientos, desplazamientos laterales, agrietamiento del suelo, y volcanes de arena, lo que ocasiona graves daños en inmuebles e infraestructura. De acuerdo a las cartas publicadas por el Servicio Geológico Mexicano, la litología corresponde a sedimentos del Holoceno, por lo que resulta ser una zona con alta susceptibilidad de presentar licuación del suelo. Por otro lado, en el Parque Mexicali, aproximadamente a 60 kilómetros del epicentro, se presentó desplazamiento lateral del suelo, en los límites del lago de Mexicali, así como grietas y deformaciones del pavimento de estacionamiento vehicular, en donde hubo eyecciones de arenas. En la zona de daño, se manifestaron evidencias de licuación, mostradas por volcanes de arena, en la superficie del terreno, con expulsión de agua a presión. La licuación de arenas y limos es consecuencia de la concentración de gradientes hidráulicos, por el incremento súbito de presiones, en el agua que satura los poros del suelo. Se produce así, la flotación, y el arrastre, de los granos del subsuelo arenoso y limoso, hacia la superficie para formar los volcanes. Como soluciones. En los reglamentos de construcción, se sugiere realizar espectros de sitio, que consideren las características específicas del lugar. Para elaborar este espectro, se debe realizar un análisis probabilista de peligro sísmico, en el sitio, en roca, o terreno firme, y posteriormente tomar en cuenta las propiedades de amplificación dinámica del suelo, mediante estudios de mecánica de suelos, geofísicos, y de mediciones, y de vibración ambiental. Por el momento es todo, gracias por ver el video. Así como a Isidro Rodríguez Mendoza, de Facultad de Ingeniería, de la UNAM.